tratamiento impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevan de acá por allá, por los vientos, árboles otoñales, sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Padre, gracias por esta palabra de hoy, este texto de tu palabra. Damos gracias y pedimos que tu Espíritu ponga comunión con nuestro espíritu, y tu palabra pueda dar los frutos conforme el cual es enviada en esta mañana. Que te glorifiques a través de tu palabra y bendiga nuestras vidas, nuestro andar y caminar en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse si gusta. Creo que este texto me gusta, lo he leído otras veces. Este texto lo he leído otras veces, pero hoy quiero abordarlo de una forma diferente. Porque habla de un desafío para la iglesia cristiana de este tiempo. Es un llamado al cristiano a identificar y a enfrentar la corrupción interna, no solo que se produce dentro de la congregación o de la iglesia, sino en la vida de la comunidad cristiana que más nos ocupa. Yo pienso que la particular está más que dirigida a la parte de afuera de la iglesia, porque es la mayor reto que tienen las congregaciones, y la infiltración de ese tipo de prácticas y doctrinas. Y todo esto apoyado en un texto que predicamos un tiempito, y no recuerdo qué fecha fue. Ahí mismo en Judas, un solo capítulo, en el versículo 3, dice, lo leo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este libro de Judas es un llamado a la defensa de la fe. Es un llamado de Dios a que el cristiano esté atento, vigilante y alerta, defendiendo su fe. Y por eso más adelante pues, habla en este texto que acabo de leer, de los versículos 12 y 13, en ese aspecto. Y quiero que usted esté centrado en lo siguiente: el llamado de Cristo, el llamado de la fe auténtica nunca ha cambiado. Está llamado a frutos visibles, humildad y fidelidad a la verdad cristiana, a la verdad de Cristo. Así que cuando se habla del ejercicio de la vida cristiana, no puede ser simplemente el conocimiento de la verdad. Habla la Biblia de frutos, habla la Biblia, ¿verdad?, de una fidelidad a la palabra de Dios, que por consecuente esos frutos están en alta, ¿verdad?, que son bastantes y identificados sobre todo con eso que habla de la verdad. Así que este pasaje de Judas tiene una aplicación sorprendentemente actual. Pareciera como que se escribió para esta época. Y después que estamos hablando después de Cristo, hace ya cerca de 2000 años, de que esto se escribió. Y habla de elementos muy actuales de la vida cristiana, de la vida eclesiástica. Y se refiere muy particularmente, y para estar en el contexto del texto que voy a compartir esta tarde, mañana, perdón, habla de los falsos líderes espirituales. Así que usted está denunciando y está hablando de gente que aparenta piedad, pero que el interés de la vida o su ejercicio como tal es un interés particular, personal, no es un interés propiamente por la iglesia o por la vida cristiana. Habla de líderes que usan la fe para enriquecerse, para manipular, para tener poder, para tener influencia, sin realmente preocuparse por la comunidad cristiana. A eso se refiere específicamente este tipo de alerta, ¿verdad?, de defender la fe sobre ese tipo de actividad y liderazgo, para que usted no se convierta en uno de ellos, pero para que tampoco lo deje que puedan penetrar a la iglesia. Habla de nubes sin agua y árboles sin fruto. Habla de una
religión superficial. Habla de una religión que no tiene resultados concretos que puedan mostrar en la vida cristiana. Y habla de esos, como digo yo, mensajes almáticos que van dirigidos simplemente a motivar, pero no están dirigidos a que se produzca una transformación en la vida del cristiano. Recuérdense que todo lo que se enseña, todo lo que se predica en la iglesia, está dirigido a eso, a que usted reciba esa palabra como un rema de Dios que produzca una transformación en su vida. Simplemente, no hay que hacer más nada. Estar sensibles, abiertos, intencionalmente dispuestos a que Dios te hable, nos hable cada día que estamos reunidos, para que esa palabra produzca una transformación. Recuerden, nadie cambia nada, solo el Espíritu cambia. Hablo del Espíritu Santo, puede transformar la vida. Y por eso es que la palabra de Dios tiene un efecto espectacular. Ustedes pueden leer muchísimos libros, hay muchísimos libros de transformación personal. La gente lo lee, hay charlistas que se dedican a eso. Incluso hay pastores cristianos, hay uno que siempre traemos aquí las enseñanzas por los videos. John Maxwell, que da temas de motivación empresarial a las empresas, y va, y la gente va y paga la gente para dar esa conferencia. Y obviamente eso es un enfoque bíblico, pero cuando está en esas charlas empresariales, no vamos a hablar de Biblia, ¿verdad? Sino que es un enfoque empresarial, una motivación al que está recibiendo la enseñanza. Y bueno, la empresa lo usa porque le da resultados, la gente queda impactada emocionalmente, pero no transformada. Y es diferente, ¿verdad? El impacto que una palabra produce en tu corazón a la transformación que produce la palabra de Dios en la vida del cristiano. Entonces, ¿dónde está el cambio sobre este tipo de religión superficial? Este tipo de práctica religiosa que existe en estos tiempos, de que la gente está más centrada en la popularidad, en la emoción, más que la verdad bíblica. Y eso, ¿verdad?, es una alerta que Lucas que hace Judas al cristiano, al creyente. Dice, hay que defender ardientemente la fe. ¿Y de qué defensa que está hablando Judas? De que usted no puede ser un cristiano emocional. Usted tiene que ser un cristiano espiritual, que esté viendo las cosas espiritualmente, que esté procurando que cualquier cosa que tú recibas te transforme, te cambie desde dentro, no desde el alma, sino desde el espíritu, desde el corazón. Bueno, te cambie el alma, ¿verdad? Que te transforme el alma. Y el alma viene a ser gobernada por el espíritu. Recuerden que somos tres, somos cuerpo, alma y espíritu. Y la tendencia del ser humano es que el alma gobierne el ser humano. Hay gente, la mayoría de la gente son almáticos, son guiados por las emociones, los sentimientos. Y entonces hay cristianos que también son almáticos. Hay cristianos que se guían por su alma. Y lo que dice Judas aquí, bueno, yo necesito que tu alma sea guiada por el Espíritu de Dios, que la espiritualidad guíe tu alma. Bueno, en ese proceso que estamos los cristianos, un mundo que quiere guiarnos por el alma, y entonces Dios habla por su espíritu, y esa palabra de Dios llega al corazón y subyuga, doblega, somete tu alma. Y entonces ahí Pablo dice, Judas tiene que cuidar de esa iglesia superficial, sin fruto. Estamos en una actividad, es lo que fuimos a una boda, era una boda católica. El ritualismo religioso es impresionante. Cosas rituales, ¿verdad?, que se siguen, que se hacen, no se queda ahí, ¿verdad? Y dice, wow, ¿qué es esto? Todo un protocolo, ¿verdad?, de cosas que hacen, que dicen, hasta también eso se roba como los cristianos. Hay pastores que usan algunas muletillas, ¿verdad?, en las predicaciones. Cristo vive, alabado sea el Señor, ¿verdad?, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad?, que tienen también sus jingles, como digo yo, en sus prédicas, pero como usted se sienta a ver esa actividad, realmente, aunque se dicen muchas cosas por la palabra de Dios, por la Biblia, es algo muy superficial, es algo que no está llevado, ¿verdad?, como a que se produzca realmente
un espacio para que la palabra de Dios actúe y transforme. Más bien es un protocolo que se sigue para ese tipo de actividad. Y digo eso, ¿verdad? Porque es una actividad. Y hablo también de iglesias evangélicas que tienen rituales donde están dirigidas más las enseñanzas a la motivación, más que a la transformación. Y la gente sale eufórico, sale contento por la forma en que se predicó, la forma en que se enseñó, pero al final no se sabe qué fue lo que se enseñó. Bueno, perdón, el que estaba en la enseñanza no puede decir que se enseñó, o no puede decir con claridad qué esa palabra que se predicó necesita acoger o necesita entregar para que Dios actúe en su vida. Y de eso se trata, ¿verdad?, la vida cristiana. Yo insisto con eso. Creo que lo he dicho muchas veces, pero insisto sobre eso hoy. Necesitamos estar atentos a la voz del Espíritu. Porque si no le damos espacio para que el Espíritu actúe, no va a pasar nada, hermano. No va a pasar absolutamente nada. Hay libre albedrío. Hay muchas cosas que se dicen, pero brevemente, Dios nos hizo con libertad. Y la libertad que teníamos fue robada por el pecado de Adán y Eva. Y vivimos la humanidad de un tiempo muy largo, sometida a la esclavitud del pecado. Y aquel hombre y mujer quería dejar de hacer cosas, no podía, porque era más fuerte el poder del pecado que el poder de la voluntad propia. Y vivimos muchos años, la humanidad vivió mucho tiempo en ese tema, ¿verdad? No estaba reconciliado con Dios. Cuando Jesús muere, viene a la tierra y decide hacerse hombre y morir en una cruz, se rompe esa cadena de esclavitud que había. Entonces ya el que decide creer en Cristo y aceptarlo y recibirlo como Señor y Salvador, entonces es libre. Ya ese pecado no tiene poder sobre tu vida. Y entonces en ese escenario del cristiano que está libre de las cadenas del pecado, y es que el Espíritu Santo puede actuar a gobernar tu alma. De lo contrario no se puede, porque usted es libre de hacer lo que quiera hacer. Y el que es cristiano entonces llega a la iglesia en esa libertad, que ya no tiene esclavitud con el pecado, y le permite al Espíritu Santo que actúe en su vida. Y por la palabra de Dios que está recibiendo y siendo enseñada, es que va a ser libre. No va a ser libre por otra cosa, ni por otra actividad, ni forma que se haga después, porque depende de la receptividad que tiene cada quien a la palabra que está recibiendo, que está siendo enseñada. De manera que dice Judas, hay que defender ardientemente esa fe que fue dada una vez a los santos. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Dice, hay que estar alerta, porque hay problemas de un peligro que se puede dar por el tema de una religión superficial, una relación con Dios superficial. Habla también este texto del desorden moral dentro de la iglesia. Y por eso dice ahí, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, y se compara, ¿verdad?, a esos escándalos de abuso sexual, abuso de poder, corrupción, que se han dado muchas veces en temas religiosos dentro de la iglesia misma. Habla de la falta de dirección espiritual, habla de las estrellas errantes, y habla específicamente de líderes cristianos que han perdido el rumbo espiritual, el rumbo doctrinal. Líderes espirituales que están promoviendo enseñanzas o ideologías que son contrarias a la palabra de Dios. Y de eso es que está refiriéndose Judas en este texto, de esa distorsión de la fe. De eso no hay que hablar, usted conoce, ¿verdad?, todas las cosas que hemos hablado otras veces, de temas bíblicos y de enseñanzas que se dan o se producen, que son contrarias a la fe dentro de la propia iglesia cristiana. Y habla, por último, dice, o al principio, más bien, de ese texto bíblico,
participación en las reuniones, en actividades comunitarias de amor cristiano, las colonias cristianas. Y habla de cómo esas reuniones cristianas muchas veces son infiltradas por diferentes motivos y razones, y las personas solo se integran a la actividad de la vida cristiana por algún tipo de interés económico, político, personal, sin un compromiso de actos. Y eso está lleno, pienso que están llenas muchas congregaciones dentro de todo tipo de iglesias que hay en el mundo. Gente que no tiene un interés genuino de ser parte de la comunidad, sino que simplemente está ahí por algún interés en lo personal que pudiera tener. Y bueno, pues de eso habla en la Judas en este texto a la iglesia. Pero vamos al texto ya en concreto, da simplemente una introducción para que entráramos en el contexto de qué es lo que Judas está hablando y cuál es la enseñanza para nosotros en esta mañana de hoy. Y habla y comienza precisamente por ese tema de esas manchas en vuestros ágames. Habla de esos enemigos externos externos o internos que pueden contaminar el amor fraternal. Y bueno, ahí es un poquito complejo, ¿verdad? ¿Cómo yo sé quién es quién? ¿No? Es muy difícil de poder identificar lo que se sientan a la mesa solo para consumir, para criticar o para manipularlos. Y bueno, cuando usted ve las tendencias, ya usted más o menos sabe, usted puede tener el discernimiento para empezar a orar. Cuando usted ve gente que se sienta a la mesa a consumir, criticar o manipular, hay cosas que resolver. ¿Cuántas veces nosotros mismos le damos actitudes o enseñanzas solo porque se oyen bien, porque me parece bien, aunque no tengan una verdad en el fundamento bíblico? Yo le insisto con eso. Yo pienso que nunca he enseñado una cosa que está contraria a la palabra de Dios. Yo tengo un archivo de todas las enseñanzas bíblicas. Y creo que no se dañaron ninguna, pero están ahí, la tengo en la computadora, pero también están impresas. Que enseño algo, siempre traigo los temas. Nunca he enseñado algo que no esté fundamentado en la palabra de Dios. Y eso, ¿verdad?, es algo que tienen que procurar. No importa cuando usted lo esté escuchando. Yo lo digo porque ahora mismo hay muchas, hay millones de enseñanzas. Usted entra a cualquier red que usted entre, cualquiera que sea, de las redes sociales, o una televisión misma, los que tienen televisión por cable, hay cientos de canales cristianos. Entra a YouTube y hay cientos de prédicas cristianas. Usted va a escuchar de todo. Hay cosas que la va a escuchar porque le llegan, porque se encontró con ella, porque se le aparecieron. Pero lo que habla es de ese tipo de enemigo que tiene la iglesia como comunidad cristiana, tanto lo externo como lo interno. Porque recuérdense que la iglesia es muy difícil de ser destruida desde afuera. Desde afuera la iglesia tendrá ataques, tendrá que enfrentar muchas luchas. Pero las luchas desde afuera son complicadas, pero no son tan simples para que pueda destruir una iglesia. La iglesia se destruye desde adentro, desde lo interno de la iglesia. Desde que la iglesia se destruye. Por eso uno dice, tiene que tener en cuenta el tema doctrinal, el tema de la enseñanza, que todo tiene un fundamento bíblico. No simplemente porque alguien dice, critica o manipula las palabras, es verdad, que toca discernir y saber que esto es así. Y dos temas, ¿verdad? Como dije desde el principio. Primero, es un llamado, un desafío a la iglesia. Tiene que estar alerta a los de afuera, tiene que estar alerta a los de adentro, y tiene que estar alerta que tú no te conviertes en uno de ellos. Y ese es el llamado que Judas hace, ¿verdad? No sea que estemos buscando de Cristo y nos convirtamos en ese tipo de creyentes. Miren, como tenga la oportunidad, si lo puede hacer, busque la historia de todos los concilios que no son cristianos, como los adventistas, los testigos de Jehová. Y como usted va al origen de esos ministerios, de esas iglesias, de esos concilios,
todas llegaron y surgieron de grandes líderes cristianos que fueron formados en las iglesias metodistas o las iglesias bautistas y al final terminaron aportando de la fe y llegando a Cristo. Así que el problema no vino desde afuera, llegó desde adentro con alguien que tenía mucho conocimiento técnicamente, ¿verdad? Teóricamente, que empezó a enseñar una doctrina contraria a la que fue la palabra de Dios. Y entonces, ¿quién se convirtió en alguien que era contrario? Uno de los que estaba dentro. Y uno de los que tenía ejercicio de liderazgo, en este caso de los adventistas, los testigos de Jehová, una persona que llegaron a la gente que fueron quizás de los que tuvieron más ejercicio en la vida de ese ministerio. Así que habla de esas manchas nostálgicas, que habla del versículo 12 de Judas, y se refiere muy particularmente a esto, en todo el contexto que ya expliqué al inicio. Habla, en segundo lugar, en el versículo 12 también, de una apariencia sin poder. Dice, nubes sin agua y árboles sin fruto. Nubes sin agua habla de promesas vacías, de emociones sin transformación. Y ese es el punto, ¿verdad?, esencial. Yo insisto con esto. No podemos ser los mismos cristianos que éramos hace 20 años. No podemos ser los mismos. Tiene que haber, ¿verdad?, un proceso de transformación. Tiene que existir una vida que dé, permítame sintetizar en este momento. Habla de cristianos que no están transformados. Eso es lo que habla Judas. Dice, hay que defiende la fe, pero defiéndela de los cristianos que no están transformados. Y tú mismo, chequéate, no sea que la palabra de Dios haya caído y no haya ese fruto que se espera de transformación en tu vida. Habla de esos árboles otoñales y dice textualmente, 2 veces muerto, sin frutos, sin raíz, desconectado de la vida espiritual, auténtica y real. Así que estas personas parecen parte del pueblo de Dios, pero no tienen fruto, ni vida, ni raíz en Cristo. Y yo quiero de eso hablar un poquito ahora. Y hablo de 2 aspectos fundamentales. Hablo de esos mensajes motivacionales que ya dije hace un momentito, que están disfrazados de predicación, de promesa, de prosperidad, pero van sin santidad. Y líderes preocupados por tener muchos seguidores en vez de discipular las almas. Y en eso he insistido mucho con la iglesia, con ustedes, con mucha insistencia, que el asunto está en discipular las almas. El asunto está en que el cristiano esté enfocado en hacer lo que tiene que hacer. Hablo de una cosa, simplemente discipular, pero en este caso particular, no es lo bonito que sea el mensaje, ni lo que sea bien hablado, sino hablamos, ¿verdad?, de una preocupación, de un interés porque otros se salven. La iglesia fue dejada para eso, no otra cosa. Hacemos muchas cosas dentro de la iglesia, pero la razón principal por la que Cristo dejó una iglesia constituida y dejó apóstoles, y dejó discípulos, y estableció a unos apóstoles, pastores, maestros, evangelistas y profetas, es simplemente para eso, para que muchos más alcancen la salvación. Y la gente no va a llegar sola. Alguien tiene que discipularlo. Oigan bien lo que estoy diciendo. Discipular. Hay 2 cosas que son diferentes en los textos. Una cosa es la de discipular y una cosa es evangelizar. En el proceso del discipulado está incluido el evangelismo. El evangelismo es una herramienta para poder hacer la acción del discipulado. Una labor evangelística que puede poner en el interior de mucha gente el oído de Cristo. Pero la labor del discipulado
es convertir ese que se evangelizó y que recibió a Cristo en un discípulo. El que está hablando el apóstol Judas, está hablando de discipular las almas, convertir en seguidores de Cristo a todos aquellos que Dios puso en el camino y que están siendo puestos en la obra del reino. Así que ese es el proceso. Y lo que hacemos los pastores es edificar a la iglesia. Simplemente edificar. Y aún nos constituyó Dios apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros. Edificar. Hablar la palabra de Dios que te va a transformar si tú quieres. Tan sencillo como eso. Pero la labor del discipulado es para todo el mundo. Esencialmente para la iglesia que está siendo edificada. Hay una iglesia que está siendo edificada, un cuerpo de Cristo está siendo edificado, todos los que estamos aquí. Y esa iglesia masivamente la que está llamada, ¿verdad?, a discipular y evangelizar las almas. Se dice Judas, tienes que cuidarte, tienes que cuidar tu vida espiritual, no sea que te convierta en una nube sin agua, un árbol sin fruto, porque estás siendo guiado por tu alma, no por tu espíritu, más que por tu espíritu, por el Espíritu de Dios. Y hay otra observación. Usted tiene un espíritu propio, es suyo. Que llegue el Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre tu espíritu, a gobernar tu espíritu para que tu espíritu gobierne tu alma. Y entonces usted, ¿verdad?, va a hacer lo que tiene que hacer. Y cuando alguien que no es cristiano muere, bueno, pues el cuerpo va para la tierra, el alma para el lugar de tormento, y el espíritu vuelve a Dios, porque está ahí, esperando que ese espíritu se active y sea sensible. ¿Por qué la gente actúa como que el alma de Cristo? No es cristiano. Por el alma no quiere. El alma está ahí buscando cómo rebalarse. Pero lo que tiene que de Dios, el espíritu recibe, y entonces ese espíritu actúa y mueve al alma a que se sensibilice y reciba lo que es de Dios. De manera que estamos hablando de esa apariencia que no es sin fruto. Yo vine a buscar un fruto. Yo decía, bueno, no lo decía, lo digo de nuevo. Habla de fruto espiritual que Dios viene a buscar en la vida de cada creyente. Y ese fruto espiritual es lo que da evidencia, lo que da muestra, lo que da testimonio de una vida transformada por el Espíritu Santo. Y hablo de los frutos espirituales, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Habla de esos rasgos del carácter del hombre que reflejan a Cristo. Hablo de esos rasgos que manifiestan que usted es de Cristo. Así que, fíjese lo siguiente. No estamos hablando de dones del Espíritu y dones de poder. No estamos hablando de ese tipo de dones espirituales milagrosos, sino de las evidencias internas y las evidencias externas que se tienen de una vida que es guiada por el Espíritu Santo. Así cuando yo hablo de fruto del cristiano, hablo de un fruto espiritual, en primer lugar. Frutos del Espíritu. El fruto espiritual es uno de los frutos que tienen el carácter del hombre, que conoce sobre eso. Y pienso que la mayoría de los cristianos, en su mayoría, los cristianos, ahí no tienen problema. Está clarísimo, ¿verdad? Que hay que tener esos dones. Y hay lucha para eso. Pero hay una claridad en el concepto de los dones, de los frutos del Espíritu, en ese aspecto, porque es muy predicado, muy enseñado. Y bueno, pues se espera que ocurra eso en la vida del cristiano. Así que hablamos sobre eso. Pero también hablamos de fruto de justicia. Filipenses 1:11 y Hebreos 12:11 dice Filipenses 1:11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Así que lo que se espera de un cristiano es una vida en santidad y justicia, no solamente de buenas intenciones,
de buenos deseos, sino una vida de acciones que reflejen su obediencia a Cristo. Habla del fruto del evangelismo, Romanos 1:13, Juan 15:8, y dice en el 15:8: y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Así que lo que se espera de un cristiano, de un creyente, es que haya frutos para que lleven a otros a ser de Cristo. Habla de producir un fruto en otros, el efecto multiplicador. Recuerden que la comunidad cristiana en los tiempos de Jesús, o más bien después de Cristo, creo que también habla sobre eso, o el domingo, los miércoles, no recuerdo, hablaba sobre ese tema, sobre cómo los cristianos estaban escondidos, estaban huyendo, estaban preocupados, temerosos, tenían un temor. ¿Y qué va a pasar, señor maestro? ¿Cómo lo hacemos? Porque entonces se fue, dijo que iba a morir, pero no pensábamos que era así, tan repentino. ¿Y qué hacemos ahora? Entonces, esa iglesia que estaba reunida, ese pequeñito grupo, Jesús apareció, ¿verdad? Desapareció por muchos días. Y le dijo: bueno, no se vaya nadie de aquí. Alguien se vaya de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Bueno, y así sucedió. Entonces la iglesia dice que había 120 personas en el aposento alto. Y llegó el Espíritu Santo sobre ellos. Y entonces ahí, o a partir de ese momento, comenzó la predicación de la palabra de Dios y el esparcimiento del reino de los cielos aquí en la tierra. De manera que la iglesia cristiana comenzó con 120 personas que se cagaron de discipulado, incluidos los apóstoles que estaban ahí en esa reunión, esos 120, porque los apóstoles eran parte de la iglesia. Y entonces, esa gente, ¿verdad?, hizo su trabajo de multiplicación, de compartir con otros la fe, ha producido lo que tenemos hoy. Todo el cristiano que existe en la tierra hoy viene de esos 120. Que alguien llegó, y se movió de continente en continente, y hoy tenemos una iglesia en República Dominicana que tiene aproximadamente, dicen los evangélicos, como un 30%, o sea, como 3 millones de personas que creen en Cristo. Bueno, maravilloso. Hablo de cristianos evangélicos, ¿verdad? Sin contar los católicos romanos. En total aquí hay alrededor de 9 personas que creen en Cristo, incluidos los católicos y todas las demás grupos religiosos. Son aproximadamente un 90%, 95%, de 10 millones son 9.500.000. Hay mucho, ¿verdad? Mucha gente que cree en Cristo. ¿De dónde viene? De gente que multiplicó y llevó la palabra de Dios de un lugar a otro. Así que habla de ese texto de Romanos, ¿verdad?, en que llevéis mucho fruto. Así que no es simplemente un fruto del Espíritu, como dice Gálatas, no es simplemente un fruto de justicia, como dice Filipenses. Habla de un fruto evangelístico, que es lo que debe a buscar a su iglesia, lo que no dejó, viene a buscar a los que están sin esperanza. Habla Mateo 3:8, hacer 3 frutos dignos de arrepentimiento. Habla texto de Mateo que una vida regenerada manifiesta un arrepentimiento genuino, no solamente de palabras, sino de hechos y acciones que manifiestan ese arrepentimiento. Habla Tito 3:14 y Colosenses 1:10. Habla de una fe de acciones prácticas, de ayudar a otros, de servir, de dar, de perdonar. Dice Colosenses 1:10, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que habla de la acción que mucha gente hace, quizás no sabe que la hace. ¿Por qué la hace? Que la de colaborar con otros, la de colaborar y servir a otros en la necesidad que otros pueden tener. Y bueno, participamos muchos años con el Ministerio de Compasión Internacional. Teníamos aquí muchos niños que recibían la solidaridad de gente de otro país que nunca los conoció y que apoyó a esos niños en su desarrollo espiritual. Y hace
y había un grupo de ellos, vino a visitarnos hace 2 o 3 domingos, había no sé cuánto, no sé, 10, 12, 13 jóvenes, 14, no lo conté, está la foto por ahí. El punto de dar es esa manifestación también que es un fruto de obras de conocerse. Así que en resumen estamos hablando de que está hablando Judas en esa defensa ardiente de la fe. Está hablando de ese tema. Dicen, no pueden ser nubes sin aguas, no pueden ser árboles sin fruto. Tiene que haber una manifestación, no solamente en mi vida personal. Yo por eso insistía, los cristianos evangélicos mayormente están enfocados en Gálatas y en recto. ¿Qué pasa con eso? No es simplemente el fruto del Espíritu de la paz, el gozo, la paciencia, no, hay que dar un fruto que manifieste un carácter transformado. Gloria a Dios. Es necesario, porque si no somos transformados, si no hay esa evidencia, quiere decir que no hemos sido transformados. Alguien que no tenga esos frutos no puede decir genuinamente que está transformado, porque los frutos son la evidencia de la vida cristiana. Hay mucha gente que puede decir muchas cosas, que puede pensar muchas cosas. Incluso hay gente, no sé si usted ha tenido ese tipo de experiencia, que dice muchas cosas. Y incluso yo lo he escuchado, no sé si usted lo ha tenido alguna oportunidad. Pastor, luego lo que no es cristiano todavía, pero mire, esa persona no mata, no roba, no hace daño, es generoso, hace así, hace un listado de cosas que aún muchos cristianos no lo hacen. Es maravilloso, ¿verdad? Que hagan esas cosas a personas. Pero yo estoy hablando que cuando lo que tú haces es un fruto del Espíritu. Porque a mí dice la gente que no roba ni no mata para no caer preso, para que no la apliquen la ley. Pero el cristiano no hace esas cosas no porque hay una ley, sino porque tiene el Espíritu de Dios que lo guía a hacer las cosas que tiene que hacer. Así que habla de un carácter transformado como un fruto del Espíritu. Habla de una vida santa como fruto de la justicia. Yo fui justificado por Cristo y esa justicia divina me lleva a tener una vida en santidad, amando lo que Dios ama y aborreciendo lo que Dios aborrece. La santidad no está vinculada a elementos externos de lo que yo me pongo, lo que no me pongo, lo que hago, si me puse una redecilla, un tema de cabello, si me peiné, si no me peiné, si me pinté, no me pinté, si me pongo una falda, un pantalón, nada de eso, hermano. La santidad es la manifestación de mi amor a lo que Dios ama y mi rechazo a lo que Dios rechaza. Y hablo en todos los aspectos de la vida cristiana, de la vida diaria. Nadie puede decir que es cristiano porque en su vida hay fruto de justicia si tiene una vida conforme al mundo y haga las instituciones que da el mundo. Y hablo de algo sencillo, ¿verdad? Cosas muy prácticas. Si alguien está todavía en carnaval, en Halloween, en día del amor y en Navidad y ese tipo de prácticas mundanas, puede creer en Cristo. Pero usted no puede decir que hay frutos de justicia en su vida cuando usted o alguien ama esas cosas que Dios aborrece. Sencillamente no puede ser. Así que el fruto de justicia implica una vida en santidad. Y una vida en santidad lo que significa es que yo tengo una vida que la estoy viviendo amando todas las cosas que Dios ama y rechazando todas las cosas que Dios rechaza. Tan simple como eso. Hablo de un fruto que Dios espera, que es la influencia espiritual en otros. Estamos puestos para ser luz del mundo, para ser sal de la tierra, pero no una luz para que la otra gente te esté aclamando y te esté victoriando y te esté endiosando. Una luz
que quita la tiniebla que hay en otros, una luz que abona la tierra y es sal que preserva de la corrupción, que corrompe la vanidad, los elementos de la corrupción que dañan el mundo. Habla del fruto de arrepentimiento. ¿Y qué es lo que significa arrepentimiento? Cambiar de dirección. Un cambio. Tiene que haber un cambio en el estilo de vida del cristiano. Y entonces está diciendo el apóstol, Judas, dice, fruto de buenas obras, servicio y amor práctico en la vida. Amar no es hacer lo que tú quieras que yo haga. Amar es el servicio que tú puedes dar a otros sin esperar nada a cambio. Amar es en el sentido práctico de la vida. No es un sentimiento, no es una emoción, es simplemente una acción. La acción de amar a otros. Y así es que dice Judas en este texto. Y luego el comienzo. Dice, defendiendo ardientemente la fe. Luego el comienzo. Versículo 3. Exhortándolos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Habla de la defensa de la fe. Y la defensa de la fe no es con un micrófono, quizás. No quiere decir que no pueda usar un micrófono, lo puedo usar. Lo que estoy diciendo es un ejercicio de la vida práctica, en que dice el apóstol, dice Judas, necesitamos que haya una defensa de la fe. Y que la defensa de la fe se exprese en ese tipo de acción en que el cristiano no tiene frutos, en que es una nube que no tiene resultados en su vida, porque simplemente se dejó guiar por la emoción y no ha entendido que la defensa de la fe es el testimonio práctico de la vida cristiana en un carácter transformado, en una vida santa, en una influencia sobre otro que estoy evangelizando, en un arrepentimiento genuino que muestra un cambio en mi vida y en buenas obras del servicio y el amor a los demás. Bueno, me toca trabajar en eso. Como dije antes, la vida cristiana se ha convertido para muchos en el centro de Gálatas, del carácter, y sin embargo se quedan ahí y no hay fruto de justicia, porque luchando con el carácter se olvidan de que la vida cristiana es más allá que un verso bíblico, es un conjunto de doctrinas y enseñanzas que Dios da, que nos debe mover a guiarnos, ¿verdad?, en la dirección correcta, en todas las cosas simultáneamente, o sea, al mismo tiempo. No hay que parar una cosa para hacer la otra, y que se va moviendo, ¿verdad?, en esta dirección. Porque, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Y por qué tan importante y relevante es esto que decía Judas, defendiendo ardientemente la fe que una vez dado en Cristo Jesús? Porque el mismo Juan ya lo había dicho. Juan en el capítulo 15 dice lo siguiente, versículo 12. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, es un asunto de supervivencia en la fe. Mire, en los países donde se desarrollaron estas iglesias que están en el Nuevo Testamento, quedan pocos indicios del cristianismo original. Todos se fueron musulmanes, que es una mayoría. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la iglesia que Pablo y los apóstoles predicaron y enseñaron con tanto sacrificio y se movieron en toda esa parte de Asia? ¿Por qué la iglesia está mayormente hoy en otra parte del mundo, que es América, y parte de Europa que ya está desapareciendo? ¿Por qué la iglesia de Europa está muriendo y está siendo suplantada por musulmanes? Hablo de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, Londres, Inglaterra, desde donde llegó la fe cristiana a los Estados Unidos, desde ahí que nació la fe cristiana, que llegaron a Inglaterra. Y hoy Inglaterra es un gueto musulmán, prácticamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde era que estaba Calvino?
Ya ha pasado con esos países donde la fe cristiana nació, donde surgió el movimiento renovador de la fe cristiana que se llamó la Reforma Protestante. ¿Qué pasó con los pueblos corintios, Gálatas, Efesios? Donde surgió la fe, donde se predicaron los primeros cimientos de la fe cristiana que llegaron a Europa, desde Asia, que esa parte de donde está, no existe. ¿Qué pasa hoy día con la iglesia que está en Europa, que está muriendo? ¿Qué pasó? Se olvidaron los cristianos de defender ardientemente la fe. ¿Y qué falló la defensa? Era de un elemento. Dije uno al principio, ¿verdad? Las manchas sobre la mesa. Hablé de la tolerancia desde afuera, adentro, y el liderazgo de la iglesia que se contaminó y pudo caer en ese tipo de prácticas. Estoy hablando en el segundo punto, no mencionarlo. Se le olvidó al cristianismo que tiene necesidad de manifestar un fruto. Y no solamente un solo fruto, los frutos. Y entonces Judá dice, bueno, yo necesito que ustedes defiendan la fe. Pero su defensa de la fe es procurando que haya fruto en ustedes. Que haya un fruto espiritual del carácter, que dice Gálatas. Que haya un fruto de justicia en una vida santa. Que haya un fruto de evangelismo que influencia a otros y se cumple el propósito de la multiplicación de la fe. Y que todo aquel que ha sido predestinado se pueda salvar. Eso no va a ocurrir si la iglesia no se mueve. Y yo repito esas cosas, se lo reitero con toda claridad. Ese es un trabajo de la iglesia. El pastor está pronto para edificar a la iglesia. El pastor puede evangelizar a uno que otro que no tiene camino. Pero el trabajo del evangelismo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de cada uno que se sienta aquí a recibir el mensaje, que tiene que multiplicarse, porque es parte de los frutos. Yo no pedir cuenta, nos va a pedir cuenta a cada quien conforme a la responsabilidad que le dio. A mí me va a pedir cuenta como pastor de la iglesia. ¿Qué te enseñaste? ¿Qué instruiste? ¿Qué fue lo que tú predicaste? Y ahora te voy a preguntar, y me preguntará, y el fruto del Espíritu de Galilea, ¿dónde está? Yo quiero verlo, se veía el fruto de justicia. Cada quien dará cuenta en la medida de sus cosas, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que necesitamos entender esto, ¿verdad? Con claridad. Y la defensa que llama el apóstol, que llama Judas, es esta. Una defensa en que haya un fruto de buenas obras en el amor y servicio práctico. No sencillamente venir aquí para que tú hagas el trabajo. Que eso es el pastor, que somos de acá, estás equivocado. Cada quien tiene su propia responsabilidad. Y le reitero, ¿verdad? Los pastores estamos puestos para edificar, para escuchar la voz de Dios, hablarle al pueblo y usted actúa y hace lo que Dios dice, si usted quiere. Esa es la labor bíblica pastoral. No quiera por otra cosa que no haga el pastor, entonces. Entonces, importantísimo. Mire, usted ha visto muchos modelos de iglesia en el mundo, cómo trabaja. Yo respeto cada congregación, cómo lo hace, cómo se gobierna. Pero ¿qué tal? No hace lo que dice la palabra que tiene que hacer. Es responsabilidad suya. No me pide que ande atándote con un látigo para que usted cumpla la palabra de Dios. Mire, un ejemplo muy sencillo que le voy a dar. Hay unas congregaciones que cogen un listado y lo ponen en la pared, con el nombre de la persona y el salario que gana. Y todo lo que se revisa, lo marcan ahí en la pared, el tiempo que se trae a la iglesia. Eso no es pecado. Eso no quiere decir que sea malo ni bueno. Pero yo digo, ¿usted cree que
que alguien me va a hacer publicado ahí en esa pared, como usted gana. Oh, y si el Espíritu no le habla a usted, ni le redarguye en el Espíritu a su Espíritu, me voy a convertir yo en el Espíritu Santo como un listado a la puerta. Yo no lo voy a hacer. Que otro lo haga, ¿verdad? No quiero decir que quiero juzgar lo que otros hacen. Lo que digo es lo que yo no hago. Entonces tiene que entender que Dios habla por su palabra. Y usted tiene que estar atento a recibir esa palabra para hacer lo que Dios dice, si quiere hacerlo. Después no hay más nada que se pueda hacer. Porque si Dios no le habló a usted que está sentado ahí, ni lo movió a hacer las cosas que tiene que hacer, usted se piensa que yo lo voy a mover, que yo le diga, y lo fuese con un látigo. Hermano, si fuera así, entonces la gloria es mía, no de Dios. Eso sería un pecado de apostasía. Querer arrogarse o atribuirse algo que es de Dios. Porque el Espíritu habla del Espíritu. Y si usted no se ve como el Espíritu le habla, hay que esperar que se pueda mover. Pero yo no lo voy a empujar a esa manera. Y todo esto, ¿verdad? Le hablo sobre esto porque la iglesia desapareció de muchos lugares por eso. Está en la Biblia. Pablo tuvo que trabajar para mantenerse y nunca reclamó lo que le correspondía por derecho. Porque si Dios se lo revelaba a la gente, le perdía su compromiso, él nunca se lo impuso. Y ese es el modelo bíblico que seguimos y que debería seguir usted como lector que está siendo pastor o líder en una iglesia. Es que esté en la mente del Espíritu, no se vaya más allá. Porque nadie convence a nadie sino el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y entonces, decía Juan, somos como pámpanos que están regados. Y si no hay un fruto, sencillamente Dios no lo necesita. Dice, el que lleva fruto lo va a limpiar, lo va a podar, pasará pruebas, dificultades, situaciones, condiciones especiales. Pero ahí podando. Y la poda implica quitar ramitas que están dañadas. Entonces te has dado cuenta que cuando algunos frutos, yo he visto unos limones que son pequeños, y cuando van creciendo, que echan flores, van y se las quitan. ¿Entiendes? Lo que no tienen la madurez, el tronco, para aguantar ese limón cuando nace. Si la dejan así chiquita que para limones, rompe la mata. Entonces hay que podarla, quitarle las florecitas que tiene, para que esa savia que se va a usar para producir limones, el tronco se fortalezca. Y entonces el próximo año, cuando llegue la floración, ya tiene la mata, el cuerpo, para soportar esa fruta que tiene el peso. Bueno, pues así hace Dios, dice que a los pámpanos no lo va a podar para que dé más fruto. Y entonces, porque Dios va demandando el fruto. Me he pasado mucho tiempo hablando sobre esto. Creo que el año pasado hablé sobre esto una parte del tiempo, y este año he hablado las veces que me ha tocado, y la necesidad de llevar fruto. Y fíjese lo siguiente: nadie se puede atribuir el fruto de la iglesia como un fruto personal. Cuando los jóvenes estaban aquí el domingo pasado, antepasado, yo no sé si se dieron cuenta, yo señalé a más, esos son tus hijos, porque el fruto es de él, es porque se fue ellos, no fui yo. Yo creo que lo vio a la mayoría. A otro fue Valentina, que no estaba aquí, como directora, pero la mayoría de esos jóvenes fue Maxi que lo discutió. Ese fruto es de él, aunque se le computa a la iglesia, pero es a él personalmente. Nadie puede decir, no, aquí están los frutos que pastor aquí. No, estos frutos son de él. Porque él fue que lo discipuló, él fue que lo evangelizó. Claro, ¿verdad? Eso se regocija porque ellos son parte de la iglesia, como tal, como cuerpo de Cristo. O sea, así como él, yo lo señalé, y David también, que trabajó con él, muchos de ellos, y lo señalé como le da ese fruto de ellos en particular. Cada uno de nosotros tiene que procurar decir, bueno, yo, es mi discípulo.
Martín trabaja más y es mal. Esos son discípulos de Martín. Martín fue, que se mudó para allá. Y tiene una familia cristiana, porque Martín se pagó a discipular y evangelizar. Todavía tiene una relación personal. Que Martín lo llama a él 10 veces a la semana, que me llama una balada, porque ese es su discípulo. Entonces, así es la vida cristiana. Cuando hablo del fruto del evangelismo, para que usted entienda que ese fruto es personal, no es colectivo. El fruto del Espíritu de Gálatas sí es personal, ese es de su carácter. El fruto de la justicia en la vida santa, eso es personal, porque es suyo propio. Pero el fruto de la influencia espiritual, que es la razón por la que Dios dejó una iglesia, eso es personal. Y tiene que evidenciarse y verse con nombre y apellido. Y quiero que tengan eso muy claro. Yo digo que hay pocos frutos, no hay frutos, a eso me refiero, ¿verdad? Uno que busca su carácter, uno que vive en su casa y tiene su vida personal. Para saber si usted tiene fruto de justicia. Entiendo que sí, porque veo su presencia aquí. Veo su testimonio con su familia, cómo lo está criando, cómo lo está educando, lo que puedo ver algunas cosas. De arrepentimiento real, cada quien dará cuenta, no puedo decir, ¿verdad?, en lo personal, cómo está su vida espiritual, no puedo tener una lupa para verlo. Es un asunto de cada quien en lo personal. No me los detalles, esos son problemas míos, son problemas de usted con Dios. Pastor, ¿cómo que no son problemas suyos? Usted es pastor, claro que yo no soy Dios. Recuerde que a la iglesia la estableció Dios. Simplemente somos un instrumento, un funcionario, alguien que hace un trabajo en la iglesia. Pero la responsabilidad es individual de cada uno de ustedes, sin ningún problema. Y cuando Judas dice, hay que defender la fe, dice 3 cosas: de lo que están afuera, de lo que están adentro, y tú mismo no sea que te convierta en un instrumento inapropiado para el reino. Eso es lo que está diciendo el apóstol Judas en este texto. Ese es el clarito, ¿verdad? Y yo quiero, ¿verdad?, motivarlo a esa decisión, a esa acción, de que la iglesia atraviesa momentos de oscuridad y de vergüenza. A nivel, hablo de la iglesia en términos universales, generales, por el tema de la cantidad de escándalos que se están dando, que se han dado. Y por eso dice la Biblia, estrellas errantes que vagan sin dirección, esperando su propio juicio. Y habla, ¿verdad?, específicamente de las contradicciones que hay entre lo que la palabra de Dios establece como norma práctica y lo que la gente se dice y se involucra. Hablo de la iglesia en términos muy generales y no particulares, porque imagínense, hay cosas que no conozco nada personal de nadie, pudiera anotar, pero independientemente esas acciones afectan el cuerpo de Cristo. Y bueno, pues llama a que estemos atentos y vigilantes, porque el destino de la iglesia que no esté perseguida de estas cosas debe desaparecer. Va a desaparecer indefectiblemente. No todos somos mayoría musulmanes en este momento. Yo conozco, ¿verdad? Quizás algunos que no. Incluso en lo que no practico Cristo, que se conservan cristianos en Rusia, por allá por Ucrania. Y hay un grupo de gente cristiana, y ahí son cristianos ortodoxos, practicantes, que usted va allá y piensa que son evangélicos. Por eso hay un prédico Pablo, que predicaron a todos. Ahí llegó la fe y se mantiene, ¿verdad?, con sus prácticas, una que otra, pero hay un remanente de la fe importante. Pero la historia lo que dice es eso. Y la iglesia se descuidó en este propósito. Bueno, yo digo, porque Estados Unidos hablaba sobre el proyecto de educación internacional con los niños. Ellos tenían una acción de servicio y amor práctico extraordinaria. Lo apoyaron aquí 18 años en ese ministerio. No conocían a nadie.
ningún niño, pero sin embargo había ese amor, no solamente por dar, una preocupación por la multiplicación. Y venían, le daban las piezas de este lado, compartían con los muchachos y le enseñaban, traían. Pero había un ministerio de creyentes, que era Compasión Internacional, que se ocupaba de que la gente tuviera, el personal que tuviera, que se le impartía. La iglesia es su trabajo. Muchos de ustedes colaboran con la escuela bíblica, que la tenía cuando llegaba a la Compasión Internacional. Aquí se tuvo escuela bíblica, y muy buena, por cierto, de las cuales pudimos compartir con otros ministerios. El modelo que teníamos en la Biblia y lo compartimos con muchísimo gusto, porque esto no es para tener, ¿cómo se llama? Una patente exclusiva. Simplemente usted comparte lo bueno que hace, si usted lo quiere asumir, pues lo hace. Porque muchas iglesias cristianas, dominicanas, el niño no es parte de la iglesia. Y aquí usted sabe que el niño desde que nace es parte de la iglesia. Entonces muchos ministerios aprendieron a que los niños son parte del reino, porque de chiquititos pueden servir. De hecho, para mí era sorprendente, por ejemplo, que los niños de aquí exhortaban muchos de ellos. Yo creo que la primera vez que lo hizo, subió a predicar una vez para exhortar algo de la iglesia. Desde el punto de vista práctico, diciendo, Dios mío, ven acá, hay estos frutos del Espíritu, ¿cuáles son los que me faltan? Bueno, tengo lo del Espíritu, tengo lo del fruto, tengo lo de gracia, lo de justicia, arrepentimiento. Y mi influencia espiritual, ¿cómo está? Y mi servicio en buenas obras, ¿cómo está? ¿Qué estoy haciendo? Son los frutos fundamentales para alcanzar el reino. Porque la gente está viendo, o el que recibe está viendo el amor de Dios que se manifiesta. Y yo le digo lo siguiente, yo pienso a veces que falta fe. Pienso yo, no pensar, que le dice que se va a hacer. Bueno, la palabra de Dios se va a cumplir. Es más, lo dije hace un par de semanas. Cuando la palabra de Dios ya se cumplió, está cumplida. Mucha gente tiene, muchos ministerios les gusta orar al final de los cultos, ¿verdad? Como Dios te sana, ¿verdad? Bueno, pero yo, lo que Dios me ha revelado muchas cosas diferentes. La palabra de Dios, de que usted la recibe ahí sentado, ya está cumplida, si usted la cree. Yo no tengo que volver a orar para que Dios cumpla lo que ya Dios va a cumplir, si usted lo creyó. Es una oración de cierre, ¿verdad? Al final, para peticionar algo específicamente, para pedir la misericordia. Si usted la cree genuinamente, la recibe como palabra de Dios, esto está. Oye, como la mujer del flujo de sangre tocó al Señor, eso yo no tuvo que orar por ella, ya estaba cumplido. Así es Dios. Hay que creer en Dios. Y usted está alertando un cito, ¿verdad? En esos eventos significativos que son los que llevan a la extinción de la iglesia, porque la iglesia dejó de dar fruto y se murió. Y Dios que hizo, la movió del lugar, quitó el candelero del lugar y lo movió a otro sitio. Entonces la iglesia está alertada. En todos estos puntos que hablé y que detallé en esta tarde de hoy, primera tarde. Así que la carta de Judas no es solamente una denuncia, llama a los creyentes a contender con la fe, contender y defender la fe. Y como les decía, no con un micrófono necesariamente, a contender en defensa en el orden personal, en los asuntos del espíritu,
de Gálatas, de los frutos de justicia, de los frutos de arrepentimiento, y en lo externo, en los frutos del evangelismo y los frutos de las buenas obras. Así que llama a esa defensa de la fe, que si se fija, ¿verdad?, es de orden personal, no colectivo. La iglesia existe como tú en una unidad de acción, pero la acción es individual, no es colectiva. Usted no puede contar con lo que otro hace, ni con lo que otro está haciendo. Usted está en esta colectividad que se llama Dios los guía, pero nosotros necesitamos, ¿verdad?, guiarnos por este consejo de la palabra de Dios y entender lo que Dios dice. Significa que estamos llamados a ser nubes con agua, árboles con fruto y a estrellas guiadas por la luz de Cristo. Así que tal vez te has sentido como una nube sin agua, no sé cómo te has sentido, o como una hoja que se lleva el viento, o como una estrella errante. Hoy el Señor nos llama a no rechazar al Señor. El Señor te llama a volver, a enraizarte en su palabra, a vivir una fe auténtica, con fruto, con poder y con dirección eterna. Nos ponemos de pie, vamos a orar el tiempo de hoy a concluir. De este mensaje me refiero. Oramos al Señor. Oramos al Señor. Padre, gracias, porque tú siempre tienes mejores y mayores planes para que nosotros. Gracias por darnos una nueva oportunidad de renovar nuestro compromiso como deberes cristianos y la oportunidad de cambiar la dirección y colocarte como el fundamento y el sustento de nuestra vida. Señor, quita de nosotros toda apariencia vacía. Haznos árboles con fruto, nubes con agua viva y una luz firme en este mundo rodeado de oscuridad. Sabemos que tu llamado sigue siendo a una fe auténtica, con frutos visibles, con humildad y fidelidad a la verdad que es Cristo. Te pedimos que continúes transformando nuestras vidas para que este mundo pueda ver a Cristo en cada uno de nosotros y nos quite todas las distracciones y nos permitas escuchar el susurro de tu voz. Y el Espíritu Santo puede entrar a morar en nuestras vidas y a morar o vivir en este nuestro. Que aumente nuestra fe para poder aprender a conocer el temor de Dios y llenarnos de sabiduría y conocimiento, para estar alertas y vigilantes, para que nuestros corazones no sean engañados, para que nuestra lealtad y obediencia a tu palabra se manifieste cada día. Muéstranos, Dios, si en nosotros hay caminos de perversidad y guíanos al camino eterno para poder vivir un estilo de vida que manifieste gratitud hacia ti, lleno de esperanza, fiel a tus valores, perseverando en medio de una generación que maligna que es perversa. Abre los cielos y haz llover sobre nosotros, sobre nuestras vidas, y quita toda sequía espiritual y toma el control en nuestra vida, y que el Espíritu Santo nos guíe para poder permanecer no solamente salvos, sino también gozosos y triunfantes en el Señor, dando frutos, abundando en buenas obras, firmes, constantes, llenos de madurez, seguros de nuestra misión en la vida, apartados para Dios, comprometidos de todo corazón, bendecidos, prosperados en la victoria que solo da Cristo. Con la protección divina, para que tus ejércitos celestiales puedan guardar nuestro entrar y nuestro salir, nos puedan proteger de las acechanzas, de las maquinaciones, de las entradas de las tinieblas
y aun de los hombres que guiados por el mal procuran nuestra destrucción. Y que la provisión del cielo no falte a tu pueblo, que haya provisión, no solamente protección, sino provisión para cualquier necesidad del cuerpo, del alma o del espíritu. Y concédenos cada día la gracia de poder seguir habitando a la vida del Altísimo y morando bajo la sombra del Omnipotente. Así lo proclamamos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, Dios les bendiga abundantemente. Les veo creyendo. Amén.